Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo, a la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la fiesta nacional de la artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. En esta oportunidad englobaremos toda la historia hasta aquí contada, con este último capítulo, llamado La memoria de nuestra sangre, que nos invitará a recorrer nuestra riquísima identidad mestiza, como nuestra sangre, nutrida por los pueblos que habitaron a lo largo de 100 centurias en este antiguo paso Paysandú del Bajo Uruguay. Hoy, departamento Colón en su ribera occidental y Paysandú en la del oriente. 7 cuestiones capitales de nuestro pasado, olvidados en nuestro conocimiento histórico, son los que desarrollará el historiador Alberto Pierotti. Son rupturas, invisibilizaciones que trataremos de encontrar en nuestro pasado. El ámbito geográfico y sus topónimos en primer lugar. Luego, la dinámica de la comarca, Paysandú, Colón y el Arroyo de la China. Los pueblos precolombinos que formaron parte de nuestro presente será el tercer tema. En cuarto lugar, la etnohistoria de los siglos XVI, XVII y los intentos de fundar reducciones dominicas y mercedarias. Por otro lado, los grandes terratenientes, los ocupantes ilegales y los contrabandistas desde el siglo XVIII. El sexto tema será la patria vieja y nuestros habitantes, luchando contra los invasores ingleses en los Andes y en el Perú por la independencia. Y por último, la relación entre criollos y alpinos desde la década de 1850 y desde que en junio y julio de 1857 se delimitan la colonia San José, primero llamada Urquizápolis, y al mismo tiempo también la villa, primero llamada San Justo. Esta se funda un 9 de mayo de 1862, con el nuevo y definitivo nombre de Colón. Los invitamos a recorrer juntos este capítulo.
y con la balsa de mi guitarra rumbo a la dulce tierra del gran capitán. Y mi canción quiere encontrar el corazón del naranjal. Tenga mi voz tierna nostalgia regional para llegar hasta el paisaje vegetal. Sea mi voz faro de luz para alumbrar a Yapeyú, que esta canción sobre las aguas de cristal suene a clarín para cantar a San Martín. Muy bienvenidos sean todos, y Ramona Galarza dándonos esta tan cálida, tan entrañable, tan deliciosa apertura, ¿no? Este umbral, esta puerta que se abre para compartir este rato con Balsa de los recuerdos por el río Uruguay, de Waldo Belloso, el creador de Margarito Tereré, y el recordado señor de la locución y de la Kikosquín, Julio Marvis. Ramona Galarza, que de jovencita visitara mucho la ciudad de Colón por sus parientes, sus familiares. Y para este ciclo de la memoria recuperada, nos pareció que este tema que le canta al viejo Uruguay, este tema de las aguas de cristal, del naranjal, el paisaje vegetal, la voz que se hace faro de luz, nos pareció adecuado, ¿no?, para abrir este encuentro que hemos llamado, este encuentro final que hemos llamado en esta serie del ciclo Memoria Recuperada, Memoria de nuestra sangre. Porque en nuestra sangre está nuestra historia, esa memoria que queremos recuperar. Y los invitamos a un recorrido cargado de datos nuevos, en una super síntesis de muchos años de investigación y pueblos que han sido recorridos por nosotros en esta apasionante aventura de reconstruir la historia de nuestra comarca, de nuestra región, por varios países, por varias provincias, y que están buscando transformarse en tomos de una historia regional, comarcal, de este hermoso paisaje que es nuestro marco de vida, nuestro lugar en el mundo, con tantos decenas de miles de libros, de archivos, de documentación, de mapas, de especialistas, de universidades, y de tanto viaje, ¿no?, por tantos países. Buscamos encontrar en la charla que vamos a estar compartiendo nuestra rica identidad, nuestra sangre mestiza, nutrida, esa sangre mestiza, esa memoria que está en nuestra sangre, por los pueblos que habitaron esta región del Paso Paysandú. Esta es la región histórica del Paso Paysandú, en el Bajo Uruguay, ¿no?, en torno al kilómetro 200 del Bajo Uruguay, donde estos pueblos habitaron por 100 centurias, 10.000 años. Y hoy, hacia el alba, hacia el naciente, hacia el oriente, es Paysandú, que se quedó con el nombre, y hacia el poniente, hacia el occidente, es Colón y su región. Nosotros vamos a estar hablando de 7 cuestiones capitales de nuestro pasado
que han sido olvidadas en el conocimiento histórico o poco mencionadas. Son rupturas que han causado pérdidas valiosísimas. Por ejemplo, la música, la comida, en los usos, en los dulces, en lo que tiene que ver con hasta los vegetales para los teñidos, para la farmacia, para nuestros ungüentos, nuestras payeceras, nuestras doctoras del monte que teníamos en los siglos pasados. Todo eso es parte de esa ruptura de estos 7 cuestiones capitales que vamos a recorrer en este ratito. Podríamos hablar horas, tenemos un ratito. Son invisibilizaciones, tanto de paisajes, como de momentos, como de pueblos que han estado y que están vivos en nuestra sangre, están vivos en nuestra identidad. Y por eso a veces no logramos explicarnos cuestiones de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra comida, de nuestros árboles, de nuestros nombres, de nuestros topónimos, de nuestros gustos. Por un discurso dominante que en cuestiones fundamentales ha estado instalado por muchos años. ¿Por qué ocurrieron estas invisibilizaciones, estos olvidos, estas rupturas en lo que nosotros conocemos? Porque es en el conocimiento histórico, no es que no pasaron. Una cosa es lo que pasó realmente y otra es el conocimiento, lo que uno ve en los libros, lo que ve en Wikipedia, lo que ves en las redes, lo que ves en los canales, en estos espacios. Voy a usar lo mínimo de los lenguajes técnicos, científicos, para que sea accesible a todos. Vamos a aclarar simplemente, para que lo vayamos recordando en estos 7 capítulos, estos 7 olvidos fundamentales de nuestra historia, que hay un complejo y apasionante mecanismo que tiene como 3 patas. Este mecanismo que actúa en nuestras vidas y actuó siempre en las vidas de los hombres, tiene el primer momento, que es el de la asimilación étnica. Lo de los actores, cómo se ven ellos, cómo se veían ellos, cómo se paraban frente al mundo, cómo marcaban su postura. Y hay que aclarar que esto no necesariamente es sensorial, no solamente es lo que ven los sentidos, sino que es más que nada una construcción mental y sobre todo una construcción social y de élite. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma persona se puede ver a sí mismo de distintas maneras y lo va a dejar reflejado en los testimonios. Entonces va a influir en lo que quienes a los siglos o a las décadas lo ven se encuentran. Entonces ese primer mecanismo va a influir, y recordémoslo siempre, en esta charla y en nuestras vidas, en cómo, por ejemplo, se ven a los criollos, o cómo se ven a los afros, o cómo se ven a los pueblos que estaban al momento de la llegada del europeo. Ese mismo hombre, porque son hombres, que tiene un título quizás, o tiene otro estatus social, o tiene un patrimonio, porque se hizo estanciero, o pule su lenguaje, o tiene un estudio, deja de ser visto como un indio, pasa a ser visto como un criollo o como español, son considerados españoles. Areguatí, un importante soldado y hombre de la época de la independencia, era guaraní y se lo pasó a ver y registrar en las parroquias donde se registraba en libros separados a quienes eran españoles de quienes eran los llamados indios en aquel momento como español. Ese es un ejemplo clarito de asimilación étnica, cómo se lo veía. No tiene que ver con el color de la piel, sino que es una cuestión social y de las élites. El segundo elemento que incide para que se lo vea, al revés, no se vea parte de esta historia, es la ascripción múltiple, donde ahí están los testigos, las personas que
dejan los documentos, porque sin documentos, sin fuentes, sin testimonios orales, sin todos los tipos de testimonio, es imposible reconstruir la historia. Necesitamos las fuentes. Entonces ahí tenemos la inscripción étnica, es cómo los veían, cómo los testigos, cómo los que dejaron cartas, documentos, hoy día los que dejan WhatsApp, los que dejan en las redes los testimonios, ven a las personas. Eso es la inscripción múltiple, ¿no? Cómo los veían. Esto es mucho más social, esto sí que es mucho más social. Y por último está en este mecanismo de 3 patas el historiador, que además se debe basar en los testimonios y estudiarlos, y también le aplica su época, su cultura, su propio prejuicio, su propia situación de estatus, su propia situación social, y vuelca todo eso para hacer que quizás, aún teniendo la fuente, que es la documentación, y que está viendo que esa persona evidentemente representa otra situación, postura frente a la vida étnica, la termina viendo, ¿verdad?, como o un afro o no, o a un indio o no, o a un español o no, o la cuestión social, o el rango, o la jerarquía. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay estas 3 situaciones de asimilación étnica? ¿Cómo actuaba la gente y cómo se veía la gente? ¿Cómo la veían a la gente y cómo la ve la historia a la gente? Porque tenemos 2 momentos en la historia, en lo que es la ciencia histórica. Uno es la realidad histórica y el otro el conocimiento histórico. La realidad histórica es lo que sucedió, lo que pasó. El 25 de mayo pasó y pasaron los hechos. Ahora, lo que nosotros sabemos no es exactamente lo que pasó. La invasión inglesa pasaron, la fundación de Colón pasó, sucedió. Ahora, después vamos a ver cómo dejaron los testigos, que a medida que pasa el tiempo van por la memoria, por el mecanismo de selección natural, olvidando detalles. Entonces, los documentos que son más cercanos al momento, y si son del momento, y hoy día que tenemos todas las cuestiones de los celulares, las cámaras, las fotos, las imágenes, los videos, tenemos mucho más testimonio del momento, pero eso no pasaba ni hace 20 años, ni menos hace 100 y hace 1000 años. Entonces ahí tenemos esto que debemos guiarnos por los testimonios, cada vez más limitados. Entonces está la realidad histórica, que es lo que ocurre. Y por otro lado el conocimiento histórico, que lo construyen los historiadores. Y ahí vienen, que se quieren en muchos casos, aplicar el librito de cada historiador. Y eso es muy interesante saberlo para estar prevenido, para tener el pensamiento crítico y no creer todo lo que escribimos nosotros los historiadores. Si no quieren creernos todo lo que decimos nosotros, precisamente en esta charla pueden buscar sus fuentes, porque tiene que ver con eso. Y en el medio entre esa realidad histórica, lo que ocurre realmente, y el conocimiento histórico, que es la reconstrucción de nosotros los historiadores, de este, por ejemplo, ciclo de recuperación de la memoria, están las fuentes. Entonces todo se logra a través de las fuentes. Esto recuérdenlo siempre para entender que somos parte de esta historia tan valiosa, de esta memoria, pero para recuperar la memoria debemos conocer este mecanismo triple. Siete son las cuestiones fundamentales. La primera cuestión tiene que ver con el ámbito geográfico, que no siempre se lo tiene en cuenta, y derivado de esto, los topónimos. El segundo elemento que vamos a ver tiene que ver con este ámbito geográfico como una comarca que está incidiendo, a veces a favor, a veces en contra, pero siempre incide el marco en el que se desarrolla la vida de esta región, que es Colón, Paysandú y el arroyo de la China, Concepción del Uruguay, porque si estamos hablando que esta historia está marcada por este río Uruguay, que nos une, que a veces nos separa, pero que siempre está presente, quiere decir que está allí. Por otro lado, el tercer elemento tiene que ver con los hombres que habitaron ese paisaje, hace miles de años. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Qué nos legaron?
cómo modificaron ese paisaje. Después tenemos en cuarto lugar los hombres que llegan, ¿verdad?, de Europa y comienzan a convivir con esas poblaciones que ya estaban en lo que se llamó América. ¿Cómo es el proceso? Que explica la etnohistoria. El proceso, estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Es una zona de fronteras, tipo la del oeste. Está la del este, la del East. Sería el Far East. El lejano este somos nosotros. Para que nos hagamos un concepto. Luego tenemos un quinto momento, que ya es el establecimiento de las estancias, de un asentamiento de una vida muy intensa en la región de una ciudad con cabildo como es el Arroyo La China y Concepción del Uruguay, y a los demás lugares donde eran zonas rurales como nosotros y Paysandú, parroquias, viceparroquias, escuelas, postas, establecimientos agrícolas, ganaderos, industriales, tan importantes, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y luego tenemos, a partir de 1806 al 14, hasta el 1870 aproximadamente, la patria vieja, la Argentina criolla, todos esos criollos que habitaban esta región. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Y por último, ya la colonización agrícola familiar, que va a tener una presencia muy marcada, que es de las colonizaciones planificadas, la única en la etapa inicial de la provincia de Entre Ríos, que es la colonia San José y la Villa Colón. Comencemos a hablar de la primera etapa, ¿verdad?, que tiene que ver con ese ámbito geográfico, ese clima, por ejemplo, que nosotros lo vivimos cuando vienen los años niños, la influencia que tiene el área insular, las islas, no las debemos olvidar, y todo lo que está relacionado con el clima, con lo natural, como son, por ejemplo, las enfermedades, que hoy día las estamos conociendo a través de la pandemia y del SARS, COVID-19, pero que en aquellos momentos, con la llegada de los europeos, tuvieron otras pandemias, como eran la de la viruela, la sífilis, ¿verdad? Recordando que acá no había sífilis, ni había liendres, ni había piojos, y todo eso fue traído, y otras pestes peores, por el europeo, ¿verdad? Esos agentes patógenos que modificaron totalmente la vida porque diezmaron la población más que las guerras y más que la explotación económica o la integración o ese mecanismo que explicamos de asimilación, de que voluntaria o por presión el propio hombre pierde su identidad y pasa a ser asumir otras características. Este ámbito geográfico, este medio ambiente, fue dinámico y es dinámico, es muy complejo. Eso debemos entenderlo y por eso a veces se lleva a error pensar o estudiar o analizar que como está ahora fue siempre igual. Todo lo contrario. El modo habitual en el que se comporta es de lo dinámico, el dinamismo, la complejidad. Estas planicies de suaves lomadas que tenemos, surcadas por un río como el Uruguay, por arroyos, nunca fue uniforme, nunca fue estático, nunca fue igual, sino que tuvo grandes perturbaciones. Por ejemplo, en los últimos 15.000 años hubo momentos que del cero actual, el océano, y con esto los ríos y los arroyos, el océano descendió 120 metros en descenso, y por lo tanto se corrió hacia el interior del océano hasta 100 y 140 kilómetros de donde está ahora, ¿verdad? Eso pasó. Esto se llama, ¿verdad?, regresiones, y también hay ingresiones, donde por muchos años, siglos, el mar y los ríos estuvieron por 10 metros de la costa actual. Así es que, por ejemplo, hace unos 13.000 años, el mar retrocedió
hasta 120 kilómetros, y esto significó que, para que nos hagamos una idea, Punta del Este quedó a 120 kilómetros del océano. Punta del Este quedó a 120 kilómetros del océano. Era un punto en el medio de ciertas elevaciones que había y arenales, pero después había 120 kilómetros para llegar al Atlántico. Si no estaba el mar, el río Uruguay era un pequeño curso de un paleocauce, como se llaman los cauces antiguos de los ríos, que era una especie de cañón, como el cañón del Colorado, que todavía existe en el centro del río Uruguay, con una profundidad mucho mayor. Ese paleocauce está, y ese paleocauce era el original. Era un pequeño curso de agua que desembocaba más allá de La Paloma, en la República Oriental del Uruguay, y en San Borombor, el Paraná. Por lo tanto no existía el Río de la Plata, y era toda una gran masa de tierra, de superficie, lo que ahora es el Río de la Plata. Por lo tanto se podía pasar, simplemente había que pasar esos arroyos que hoy son el Paraná, como está actualmente también el Paraná actualmente, y el Uruguay, y pudo pasar la fauna y pudo pasar el hombre, porque no existía el Río de la Plata. Hace unos 6.000 años hubo, por el contrario, una ingresión del mar, y las cotas también de los ríos, lo normal, por unos 500 años, fueron de 10 metros. ¿Cómo se habrá modificado la vida, la fauna, la flora, el hombre, teniendo a 10 metros, como lo vemos ahora con las crecientes del 2009 o la creciente del 2015? Eso fue lo normal durante siglos. Otra vez la furia desatada de las aguas convierte en ruinas, desolación y dolor miles de kilómetros del litoral fluvial, pocas horas antes emporios de trabajo, progreso y vida. Venciendo extraordinarias dificultades, las cámaras del noticiario panamericano llegan hasta las zonas devastadas de nuestro litoral. Este es el puerto de Concepción del Uruguay. Los edificios dan la pauta de los extraordinarios niveles que alcanzó la creciente. Estos eran florecientes arrozales y generosos campos de pastoreo que proveían al bienestar de los habitantes de la zona. Hoy, bajo más de 5 metros de agua, solamente asoman las copas de los árboles en tímidos esfuerzos para alcanzar el cielo. Años de tenaces esfuerzos, de dura vida cosechada en sudores, de paredes levantadas con cariño y techadas con esperanza, hallaron en la fuerza del río el verdugo implacable. Y las aguas trajeron el camalote, y el camalote trajo la víbora y las feroces alimañas de la selva. Se cerró el camino de la esperanza. Los pobladores, en la mano el menguado atavío, en la mirada la hosca resignación del fuerte, deben abandonar su hogar. Drama que hiere a millares de hermanos. Abrumado por el aluvión, sacudido en su modorra por el viento y la lluvia, también se despertó rugiendo el león de bronce. La mole agitada del Río de la Plata embiste la zona ribereña de La inusitada crecida del río Uruguay a todo lo largo de su cauce motiva en varias localidades ribereñas verdaderos desastres. El río, que tanto fertiliza como abate las tierras, sale de madre para invadir con fuerza aluvional pueblos y ciudades, indefensos ante tal sorpresivo ataque del agua. Centenares de millones de pesos se han perdido con esta inundación, la mayor que se recuerda en la historia del país. Todos los recursos debieron ponerse en movimiento para salvar las vidas de millares de personas. Concepción del Uruguay da una idea de la magnitud del desastre. Las aguas alcanzaron aquí alturas de hasta 16 metros. La colaboración de la aeronáutica, marina y ejército, unida a la ímproba labor desarrollada por los civiles, atenuó la magnitud de esta tragedia que enluta al país. La última regresión fue hace 3.700 años del mar, y por lo tanto reducir el cauce de los ríos. A partir de ahí, en los últimos 3.500 años, por algunos momentos tendió a elevarse la altura de los ríos y del mar.
Así es que, por ejemplo, nosotros el cero que tenemos actualmente, en los últimos 3.500 años, estuvo en dos momentos, en dos periodos históricos. El cero, como está ahora, así como tenemos la cota cero y sabemos dónde está la cota cero, cuando decimos está en cota cero, que está muy bajo, que se extiende los arenales, los bancos de arena, porque está en cota cero, en cota 2 centímetros, 20 centímetros, supongamos esos 20, 30 centímetros que hace unos meses hemos tenido. Bueno, esa misma situación se vivió en los últimos 3.500 años en dos momentos, salvo este que tenemos en estos últimos siglos. Hace 2.700 años, cuando se estaba fundando Roma, hace 2.700 años, cuando se estaba fundando Roma, en el Tíber, en Italia, estaba en esa altura que tenemos ahora. Hace 3.500, cuando estaban los egipcios, estuvo también en este cero que tenemos ahora. Pero en los últimos 2.500 años, de las cotas de 250, o sea, lo que ahora es 250 era el cero en la costa, ¿no? Era el cero. Tenemos desde hace 2.500 años, ha venido lentamente llegando al cero actual. Hace 2.500 años estaba en 250, o sea que todo lo que estaba por debajo de los 250 era cauce del río. Ustedes imagínense lo que es el río en 250, bueno, eso era lo normal, y de ahí en más subía a 3, 4, 5 metros, 6, 7 metros, muy normalmente. Y de ahí, hace 1.000 años estaba en 1 metro, tenía 1 metro más sobre el cero actual, y hace unos pocos siglos ha llegado a este registro. Esto ha tenido a lo largo de los 15.000 años, los especialistas lo dividen en 5 periodos. Sin contar el que se produce en los últimos 2.000 años. Serían 6 periodos con ese. Uno primero, que es cuando hace 15.000 a 12.000 años se producen descensos de la temperatura, el mar retrocede, como dijimos, 120 kilómetros, el río es un pequeño hilo de agua, tenemos prácticamente todo cubierto por una flora de la Patagonia, del sur, gélidos vientos, había por ejemplo coligüe y otros árboles del sur, acá en la región, gélidos vientos, pequeños veranos. Los siguientes 3.000 años, la segunda etapa, son de cambios muy abruptos. La tercera etapa, por el contrario, es en la que comienza a subir el mar y los ríos hacia la cota 10. Ahí, debido a que vienen aumentos de la temperatura muy marcados, se producen cambios muy bruscos, se pierde la macrofauna, toda esa fauna que tuvimos acá nosotros, el ecus, o sea, lo que sería como el caballo, el mastodonte, una especie de elefante, el megatherium, el gliptodonte, se pierden. Algunos de los representantes todavía siguieron, osos, todo eso se perdieron, siguieron conviviendo con el hombre hasta hace unos 100, 200, 150 años, como ya son el puma, el tapir, acá en nuestra zona, digo, el guanaco, el jaguar, el pecarí, el tatumulita. Eso los tuvimos más hasta el siglo XIX, hasta el 1800 y pico los teníamos todavía a los pumas, a los tapires, a los jaguares, ¿no? Por otro lado, la cuarta etapa, del 6.000 al 4.500, hay el momento de mayor ingreso de los ríos, está en 10 metros, toda esa etapa de 1.500 años, en 10 metros está el río. Hay más humedad, más lluvias, más flora, más fauna, avanzan las selvas, los bosques, hay mucho trabajo del hombre en la madera, aumenta la población, hay más caza, por supuesto, más pesca con el río en esas alturas, con más lluvia, con más aves. Se incrementan mucho más los aspectos mágicos, los menires, que eran centros ceremoniales en piedra, las placas que hacían, las placas son placas que grababan en la región, nuestra región, el sur de Corrientes y todo el norte de la República Oriental del Uruguay, al norte del Río Negro, donde cuando uno dice las placas, está hablando de una complejidad de conocimiento de los astros, de las estaciones, excepcional, de las estrellas, porque esas placas
hay cientos que se han encontrado, los dibujos que se realizaban, que eran con fines mágicos sobre la casa, pidiéndole perdón al animal que iban a matar o para influir sobre él, o al árbol que iban a cortar, o en su vida, ¿qué pasaba? Que uno puede pasar 20 veces al lado de la placa y no la ve, o ve un pequeño grabado. En cambio, si uno se pone en el amanecer o en el anochecer o en ciertos momentos del año propicios, no sé, los solsticios o los equinoccios, y se dibuja en la placa una creación del hombre maravilloso, ¿no? Que es con fines siempre mágicos, con fines mnemotécnicos, de memoria, de recordar. No necesariamente es un arte en el concepto del deleite, el concepto estético que tenemos nosotros, ¿no? El hombre americano tenía otra cosmovisión que no era precisamente la occidental. Entonces debemos entenderlo en función de esa relación con el medio en el que él era totalmente parte, en la que él se sentía parte del monte, parte del río, era su hermano. Así funcionaba. Entonces, en base a eso, hacía sus representaciones, en base a eso, hacía su música, en base a eso, hacía su vida, en base a eso, hablaba. Su lenguaje tiene que ver con eso. Supongamos, los nombres que les daban a los árboles o a los arroyos, o que le daban, supongamos, a las enredaderas, para ellos las enredaderas eran los brazos del árbol. En algunos casos, los dedos del árbol, la mano del árbol. El hicipó es la mano del árbol. Es maravilloso el concepto. O los arroyos eran los hijos de los ríos. Así los entendía. Si no entendemos eso, nos cuesta comprender esta riqueza que tenemos de miles de años. La siguiente etapa, hasta el más o menos 3500, que ya después viene la etapa final, que es muy similar a la contemporánea, la fauna se incrementa por las condiciones, se retrae porque aumentan las temperaturas, se retrae esa selva, para hacernos una idea, la selva de Santa Catarina o la selva de Misiones se retrae, va tomando el paisaje características similares a las actuales, los últimos 2000 años. Actuales digo hasta hace 200 años, no lo que vemos ahora donde la sobreexplotación ha hecho que perdamos gran parte de nuestra fauna y gran parte de nuestra flora nativa. Cuando digo nuestro presente, hablo de hace 200 años, que tuvimos desde hace 2000 años hasta hace 200 años. El hombre, al aumentar su densidad demográfica y su incidencia y su explotación y sobreexplotación, hoy día tenemos un paisaje totalmente humanizado en vías de colapso, ¿no? De colapso climático. Incluso los últimos 50 años los registros son de aumento de las cotas. Va a ir subiendo el mar y el río por este cambio climático. Pero todo eso ya es humano, un paisaje humanizado. Yo digo que hasta hace 2000 años no ocurría eso, y hasta hace 200 el paisaje era el que marcaba el ciclo de vida de un escenario. Ahora es el hombre en los últimos 200 años. Hasta hace 2000 años, con el aumento de la caza y el retroceso y este nuevo paisaje más de monte que tenemos, el hombre, que había aumentado su población, necesita hacer más compleja su vida para poder sobrevivir, y entonces surgen todos esos montículos, cerrillos que hay en Entre Ríos y que hay en el Uruguay, las costas, para ganar espacio para una población muy importante, una densidad demográfica muy importante. Se especializan los hombres en sus funciones, se introducen los cultivos. Hay grandes mejoras en la cerámica, en el trabajo incluso del cobre, o sea, de los metales, de las piedras, del pulido, de las incorporaciones para conservar las vasijas con ciertos elementos del río. Y son funciones también simbólicas que aparecen en esos lugares que nosotros estamos explicando en ese momento.
Esas funciones son, por ejemplo, las pipas rituales, fumaban, los enteógenos, sustancias con las que entraban en trance los chamanes y quienes estaban en esas ceremonias, esas pipas, ¿verdad? Rituales que hay por cientos en la costa del Uruguay, en nuestra región. Esas placas que explicamos se hacen más bellas, los bastones de mando. Todo eso es parte de ese momento histórico del hombre hace 2000 años. Además de esa pérdida de la fauna, viniendo a los últimos 200 años, nuestra fauna ha sido extinguida por el hombre, obviamente, la fauna autóctona, y digo solamente un ejemplo tomado de los registros de exportación. Estados Unidos, para su industria, en el 1800, aniquiló nuestras nutrias, nuestros carpinchos y nuestro ciervo de los pantanos. Solamente tomado el quinquenio de 1800 a 1875, la industria de Europa y de Estados Unidos aniquiló, registrado, imagínense lo ilegal, esto es lo que pagó derecho de aduana entre 1870 y 75, 1.292.000 nutrias, 1.292.000 nutrias. 529.000 fueron para los Estados Unidos, después también para Inglaterra, Bélgica, otros países, y el Uruguay influyó mucho también con nuestras nutrias, trabajándolas. Los ciervos, 34.000 fueron oficialmente, pagaron derecho los que llevaron sus cueros, vaya a saber cuántos más murieron, pero 34.000 de estas regiones fueron llevados a otros países, 18.000 cueros a Estados Unidos. Los venados, 176.000 en esos 5 años fueron llevados los cueros de 176.000 venados. Saquemos la cuenta de lo que estamos diciendo por año, ¿no? Alrededor de 30, 40.000 por año. 176.000 venados sacrificados para la industria de la peletería, ¿verdad? De la belleza. 176.000. Y 80.000 carpinchos. 80.000, en realidad 80.349 son los cueros de carpincho. Gran parte para Estados Unidos, 58.000. Por eso, tan importante. De toda ese paisaje, vamos a recordar solamente un árbol y una enredadera porque tienen que ver con nuestra historia. El llamado aguaribay por los guaraníes, o sea, el fruto del aguará, del lobo argentino, del aguará. Qué bello animal, el aguará guazú. Por la incidencia que ha tenido en sus frutos, en las comidas, en la medicina, en los teñidos y en el nombre, en la cosmovisión y en nuestros criollos. Entonces recordemos siempre el aguaribay de los guaraníes, el molle de los incas, y en entrerriano, en los pueblos que habitaban acá, que se identificaban hasta en su nombre y como tótem en él, es el gualeguay. El gualeguay es eso. Es el aguaribay, el gualeguay. Debemos recordarlo porque esto lo vamos a ver después en los nombres que tenían estos pueblos que habitaron a la llegada de los europeos, ¿no? El gualeguay. El gualé es lobo. Y la enredadera, que va a dar nombre a un nombre que le aplicaron los tupí guaraní y los europeos a los pueblos que habitaban esta región, los charrúas. Los charrúas es el isipó, quiere decir los patos, ¿no? Eso es los charrúas. Que ellos no se llamaban a sí mismos charrúas. Eso es un fenómeno precisamente de ascripción múltiple. Así los llamaban porque era una característica que les veían por ser fluviales los otros, pero esos no se llamaban. Se entiende cómo opera el proceso. Hoy día les dicen todos charrúa, pero eso lo han dicho los historiadores por el tercer elemento, la tercer pata, cuando reconstruyeron mal la historia, sin leer realmente el proceso complejo, cómo lo llamaban los testigos del momento y finalmente cómo a lo largo de los 300 años hacia 1800 ellos mismos terminaron asimilándose como charrúas. Pero eran muchos pueblos con distintas lenguas y con costumbres
también fijadas de acuerdo a la región, que no eran similares. Esta pérdida de conocer todo esto nos ha llevado, por ejemplo, a no conocer que todos estos conocimientos que habían adquirido estas personas a lo largo de siglos, que las llegaron a incorporar parcialmente los criollos y los españoles en el 1500, 1600, 1700 y 1800, pero con el último periodo, el séptimo que estamos hablando, que es el de la llegada de los colonos alpinos, que hay un profundo proceso de adscripción étnica, desconociendo el periodo anterior, por supuesto que desconociendo en gran medida todo el aporte de los criollos y por supuesto mucho más a los pueblos precolombinos y afros. Se han perdido los conocimientos, por ejemplo, de que esos árboles daban colores y que era cómo se pintaban ellos y pintaban sus elementos. Por ejemplo, raíces para el color punzó, raíces, porque todos esos elementos se tomaban para las tinturas, ¿verdad?, de las raíces, las semillas, las enredaderas, las hierbas, de las cortezas. Y entonces había raíces para el color punzó, raíces para el color rosa, plantas para el color naranja, plantas para el color verde, muchos para el color plomo. Por ejemplo, el color plomo o el color café, el sauce es para el color café. Hay muchos árboles para la corteza de muchos árboles y los frutos de muchos árboles para el color café. De ahí que se usaba mucho en la tintura, era el color que tenían los ponchos. Era por el color café con el que se teñían las lanas, ¿verdad? Porque había muchos árboles que daban el color café. Había color negro, color morado, color amarillo. El molle, o sea, el aguaribay o el gualeguay nuestro daba el color amarillo. El gualeguay daba el color amarillo. Esto es muy importante. Y ni que hablar de los dulces, por ejemplo, que daban, o las funciones que tenían de refresco, de aguardiente. El chañar, por ejemplo, se extraía miel en estos pueblos, hacían aguardiente. Y, por ejemplo, en nuestra zona se hacían dulces de maíz, obviamente de leche, de mandioca, de isipó, de la enredadera, de almidón, de la palma yatay, de los cocos. Son algunos de los importantes valores que deberíamos recuperar. En este primer punto tiene también una gran incidencia que conozcamos los topónimos. ¿Qué son los topónimos? Los nombres de los parajes, los ríos, los arroyos de los que en este proceso de construcción que estamos haciendo estamos identificando qué es Uruguay, qué es Gualeguaychú, qué es Paysandú, qué es Pospós, qué es Perucho Berna, qué es Almirón, qué es San Francisco, Hornos, Paso Paysandú, del Doctor, Sacra, Curtiembre, Arroyo de la China, La Potenciana, Laguna La Contrera, Las Baterías, El Marinero, Colonias Pereira, entre otros nombres, ¿no?, que en muchos casos no se conocen. Por ejemplo, Gualeguaychú quiere decir río del lobo, por decir algún ejemplo. Pospós es del mate, de la calabacilla que se utiliza para el mate, que es el nombre que le daban uno de estos grupos que habitaban Entre Ríos, conocidos como charrúas, ¿no?, de estos grupos pampas, eran pampas, porque el nombre le decían yerbá, ahí viene yeruá, otro de nuestros topónimos, que era el nombre que le daban los guaraníes a la calabacilla, el yerbá, ahí viene yerba, pero en el idioma que hablaban los pampas de Entre Ríos le decían pospós. Perucho Berna es un vasco del 1700, por ejemplo, que es Pedrito el Vigilante, le decía en vasco Pedrito Erne, Pedrito el Vigilante, con el apodo. Almirón, toda esta zona sur del departamento, en realidad era don Antonio Mirón, es una deformación que existió, era Mirón su apellido. Horno es por don Manuel Hornos, el hombre que cruzó en 1830 y que después logró huir, y de ahí viene su nombre. Del Doctor es por el doctor Díaz Vélez, tanto el que está en el norte de San José como en la
la actual zona entre Hugues y nuestro ejido y San Anselmo. El segundo punto que debemos incorporar en esta memoria que estamos recuperando es la comarca de cómo han ejercido a lo largo de los siglos las otras entidades, los otros parajes, los otros lugares, que primero van a ser los más alejados y a medida que se van fundando pueblos, va a ser precisamente Paysandú y Concepción del Uruguay. Primero vamos a tener, y no debemos olvidar nunca, una gran influencia desde el Bajo Uruguay, desde Colonia y los portugueses en nuestra zona, desde el 1600, desde Buenos Aires, por supuesto, una gran influencia, y sobre todo desde Santa Fe, porque esta era una región que correspondía a Santa Fe, ¿verdad? A Santa Fe. Y por otro lado desde el norte, porque cruzaban por el río Uruguay, y sobre todo porque como le daban los lenguaraces, los que le traducían los nombres y los guiaban a los jesuitas eran los guaraníes que habitaban en las misiones, le daban los nombres de acuerdo a su lenguaje, y como los que hicieron los mapas en el siglo XVII y XVIII, y de ahí se tomaron los geógrafos y los botánicos y los especialistas del siglo XIX, y después heredaron los del siglo XX y nosotros del saber popular, quedaron los nombres que le daban los guaraníes a los parajes en muchos lugares, y de ahí que en los mapas quedaran plasmados nombres como Queguay, como Paysandú, entre otros, Daimán, Guayquiraró. Podemos nombrar una gran cantidad de ejemplos, ¿verdad? Que se corresponden con nombres guaraníes. Pero no era porque vivían los guaraníes ahí, es porque ellos le daban el nombre, ¿verdad? Cambacuá. Hay una gran cantidad de nombres que se deben a los guaraníes, porque los mapas los hicieron los jesuitas. Y viniendo en un poco más, en los últimos 200 años, incluir en esta comarca la gran influencia que han tenido Paysandú y Concepción del Uruguay. Paysandú por el contrabando, por las relaciones en los tiempos fundacionales de la colonia y comercialmente y de la Villa Colón, porque la población que va, una parte importante de su población fundacional de la Villa Colón va a ser sanducera, porque era el momento del sitio de Paysandú y la destrucción de la ciudad de Paysandú. Paysandú, que recordemos, era toda la región. Luego ellos van a ir tomando el nombre porque ellos se van tornando un poblado, y acá va a demorar hasta que haya una población que tenga característica de tal y por lo tanto tenga su topónimo, y se queda Paysandú, la costa oriental, con el nombre. Nosotros con un pago, el paso Paysandú nada más, pero Paysandú era de los dos lados porque era un paso, era el Paysandú en el oriente y en el occidente. Y Paysandú nunca va a ser fundado, también es erróneo lo que está en la Plaza Constitución, que dice que era de los jesuitas en 1756, porque en realidad primero simplemente era un lugar de paso, luego recién cuando son expulsados los jesuitas en 1768 se empieza a utilizar con la administración civil, que se hace cargo de las misiones sin los jesuitas que ya estaban en Europa expulsados, como un puerto natural, y en 1772 se establece en Paysandú un establecimiento con barracas para copiar cueros y de ahí enviarlos a Buenos Aires o a Montevideo y de ahí a España. Esa es la historia inicial de Paysandú, que va a ser un lugar de frontera, de mucho conflicto, que dependía de Yapeyú, pero ya sin los jesuitas, cuando estaban, por ejemplo, de teniente gobernador el padre de San Martín, don Juan, que tiene mucho que ver con el establecimiento a partir de 1775. Luego, en 1805, se hace una parroquia, de ahí que tiene relación con la gente de nuestras islas y nuestras zonas por la parroquia. Se empieza a hacer un asentamiento urbano, también nuestra gente va a comprar, va al médico, va a hacer cuestiones legales allí en Paysandú, pero Paysandú recién va a ser villa cuando el presidente Oribe la eleva a tal categoría en 1838, y va a ser ciudad en 1863,
A un año ya de la fundación de la Villa Colón, recién se la va a elevar a ciudad, a Paysandú. Y luego, bueno, del 1900, todo, la historia que ya conocemos, Porlieri, la fábrica Colón, el puente, más acá, los familiares, la gastronomía, los sanduceros, el intercambio comercial. Nunca debemos olvidar la incidencia de Paysandú. Y por supuesto de Concepción del Uruguay, en este caso, primero en la época colonial, porque dependíamos administrativamente hasta la creación del departamento Colón en 1869 de Concepción del Uruguay, y en los tiempos fundacionales, donde nosotros éramos parte del departamento Uruguay, tener en cuenta que ejerció una gran influencia para que precisamente no se funde la Villa Colón. Pusieron obstáculos para limitarlo. Y después, a lo largo de las siguientes décadas, nos limitaron en muchos servicios, en la actividad económica, Concepción del Uruguay. Por ejemplo, con el puerto, para tener ello un puerto más importante, se frenó desde la gestión el puerto de Colón. Se frenó que tenga estación de ferrocarril Colón, y es por eso que van a tener 2 líneas férreas al departamento, una muy cercana, y la otra más en el oeste, que es la estación de la Clarita, Barú y Villa Elisa, pero que no vienen hacia Colón, sino que lo cortan al departamento Colón y en realidad llevan la producción hacia el departamento Uruguay, ¿verdad? Hacia el departamento Uruguay. Y después, en general, en los servicios va a tener una gran influencia. Incluir en toda esta comarca las costas, el entorno, las islas, son parte de Colón, y de hecho hasta el canal es Colón. En 1920 hubo una resolución gubernamental que es parte del ejido Colón. El ejido Colón no termina en la playa, termina en el canal. En tercer lugar, vamos a mencionar simplemente la cosmovisión de los hombres que habitaban esta región, Son los pobladores de la tierra y costa, el tercer elemento, que han estado siempre, ¿no? Hace miles de años. Y lo más importante es que están ahora, porque estos hombres, llamémoslo como nos parezca, guaraníes, charrúas, yaro, bojanes, no fueron exterminados. Es una resolución fácil esa de decir que por las guerras se los mataron, o que en Salsipuede Rivera los mató a todos. Mató a un grupo y fue muy salvaje y muy sanguinario, pero era un grupo. El grueso de esos hombres, los que sobrevivieron a las pestes, a lo largo de 300 años, por esta asimilación étnica, fueron perdiendo parte de su identidad, que era el lenguaje. Fueron hablando castellano, fueron tomando apellidos españoles y fueron cambiándose la ropa. Entonces, esos hombres van a ser los que dejaron la vestimenta y la lengua y van a ser asimilados, pero no exterminados, asimilados, no exterminados. Y esos hombres que van a quedar en nuestra zona nos van a legar mucho, ¿no? En las costumbres. Esta relación con el río, la caza, la pesca, los apodos de animales, todas esas personas que le dicen bagre, pato, sapo, tiene que ver con una forma de denominarse que tenían ellos. Esta vida tan que nos lleva a estar en las islas, en las costas, los campamentos. Bueno, estos charrúas, que los llamaron así por los patos, que cultivaban, esto hay que saberlo, también una inexactitud decir que simplemente vivían de la ganadería o que eran nómades, sino que habían llegado a tener sitios fijos con momentos del año que iban a buscar a otros sitios piedra o a trabajarlas o a buscar alimentos, pero que estaban fijos, tenían sus lugares de enterramiento, sus talleres para trabajar, para procesar, que no eran tales, sino que eran gualé, que serían los lobos, que eran los manchados de la zona centro-sur de la provincia, pero hacían incursiones también sobre nuestra zona, un cacique importante, Juan Gualé, los matidas, un
pueblo que estaba en la zona de Colón junto con los bojanes, que quiere decir venados, los bojanes, y uno de sus caciques más importantes fue Don Lumillán en los 1600. También los yaros, hacia el norte, un cacique muy importante fue Pedro Guaitán de los yaros, y hacia el sur de la provincia los chaná, y en las islas los guaraníes, y del lado oriental del Uruguay, haciendo permanente incursión, enfrentamiento, a veces intercambio de trueque, los guenoas, o conocidos después ya en la época de la presencia española del 1700 como minuanes, pero que son guenoas, los guayatiranes, los uruguaitíes y los guayanás, entre otros grupos que habitaban esta zona. En estos últimos siglos, previo a la llegada de los españoles, recordemos que hay estabilidad ambiental, como dijimos, se va acercando al cero actual, al cauce actual del río, hay nucleamientos en aldeas, porque muchas veces se pregunta ¿y cómo vivían en aldeas? Con sitios permanentes o semipermanentes, con enterramientos. Se han encontrado las redes que usaban para cazar porque eran pueblos pampas de mucha altura, de mucha fortaleza, que corrían mucho, corriendo los ñandú, los venados, con redes para capturarlos. También desarrollaban la pesca, cultivaban sobre todo mandiocas y otros distintos frutos americanos. Había mucha estabilidad sobre las tareas cotidianas. Esto habla de un refinamiento en la recolección, procesamiento de los alimentos. Por ejemplo, con los pescados hacían harina, hacían grasa. Eran grandes los depósitos de grasa y de harina de pescado que ellos habían llegado a darse cuenta que podían lograr. Las tecnologías para la conservación, los utensilios, los hornos eran muy perfectos, los hornos para hacer los trabajos de las vasijas y la gran cantidad de vasijas que hacían. Viene una identificación étnica por grupos en esta época. Hay mucho intercambio que llegaba hasta el Perú con los pueblos que habitaban lo que ahora es Bolivia y Perú, cruzando la Mesopotamia y lo que ahora es el Chaco paraguayo, para hacer intercambio desde el Bajo Uruguay, desde nuestra zona. La tecnología del cobre, grandes embarcaciones hasta de 40 hombres tenían, eran muy navegantes. Todo esto de los rituales simbólicos, que luego van a ir modificando en el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque llegan los bandeirantes, los portugueses avanzan hasta nuestra zona, precisamente del Paso Paysandú, para capturarlos. Por el otro lado, los españoles de Santa Fe y de Buenos Aires, desde el 1600, desde que Hernandaria en 1608 cruza Entre Ríos varios meses y cruza por el Paso Paysandú en embarcaciones precisamente de estos pueblos, y conoce todo Entre Ríos y conoce desde el Salto hasta Montevideo, las costas. Comienza la introducción amplia de ganado vacuno y caballar, y empieza a modificar todo, la vida de ellos, la vida de la flora. Imagínense que traían estos grandes mamíferos europeos, la forma de vida de esta gente, pero luego de algunas escaramuzas en las primeras décadas, para 1630 ya estaban totalmente integrados con los santafesinos. Es mentira que estaban en guerra, estaban totalmente integrados, eran peones de las vaquerías cuando los santafesinos desde el 1630 y 1640, hace 400 años, comenzaron a buscar el ganado en nuestra provincia, y sobre todo con Buenos Aires, viajaban permanentemente, fueron tomando los alimentos de Buenos Aires. Participaron de la construcción del fuerte de Buenos Aires, participaron de la construcción, ¿verdad?, de los distintos templos que hay en Buenos Aires, nuestros habitantes de esta zona.
Decimos que esta cuarta etapa, que la tenemos que tener en cuenta entre el 1500 al 1730, esta cuarta etapa en la que va a perder identidad estos pueblos que habitaban acá, estos gualé, estos venados o bojanes, estos guaraníes, van a recibir en estos siglos, en estos 250 años, primero a los exploradores, ¿no? A Magallanes, a Vespucio, a Esteban Flores, que era portugués. En realidad primero llegan los portugueses al Río de la Plata hasta que recién llega Solís en 1515. Primero llegan los portugueses, que quede claro, por eso muchos nombres vienen de nombres portugueses, ¿no? Bueno, esta presencia colonial temprana de estos primeros 250 años de contacto del europeo con los pueblos americanos sería, como decíamos hoy, un Far East, un lejano este. Es una zona ocupada, no es real que acá no había población, ni por supuesto de estos pueblos americanos, sino que también había muchos europeos y muchos mestizos desde los primeros tiempos, ya en Santi Espíritu, cuando se queda ahí unos años Gaboto en el sur de Santa Fe o acá en el sur del río Uruguay con los fuertes y pueblos de San Salvador y de San Lázaro. Los españoles que vinieron, y había de otros países de Europa, ya formaron pareja con las nativas y tuvieron hijos. Están los documentos de la cantidad de hijos y de mujeres que tenían, no solo con unas, con varias. 1520 y pico estamos hablando. Hace 500 años comienza el mestizaje, comienza la sífilis, comienza la enfermedad y comienza la presencia. Hay comercio con los indígenas, refugio de los que se llamaban en aquella época herejes, renegados, prófugos, muchas leyendas de las quimeras de oro y recalada de estos primeros exploradores. Pero hay mucho intercambio. Se tiene que saber porque esto va a influir en las costumbres, en las danzas, en la música y sobre todo en la población. Ya hay pueblos en el sur del Uruguay efímeros como San Lázaro, San Salvador, San Juan, Zaratina, y hacia 1600 ya la presencia de Hernandaria, el intercambio con ellos, ¿verdad? Y además de la presencia santafesina con corrales y con la búsqueda del cuero, los portugueses por ríos desde que fundan Colonia en 1680 y a partir de que avanzan hacia lo que ahora es Río Grande del Sur, en 1722 hacen alianzas con estos pueblos que habitaban el norte del Uruguay y llegan hasta nuestra zona para hacer intercambio a través de Santa Fe por un comercio ilícito, como se llamaba, un contrabando muy fuerte en estos momentos el intercambio. Es el momento en el que también desde Buenos Aires se establecen reducciones no jesuitas que pasaban por el río, insisto. Hubo un solo intento de reducción jesuita, en nuestra zona, un solo intento, que fue en la zona norte del departamento Colón, el río, el Arroyo Grande, que en realidad era el Pospós original, así se llamaba el Arroyo Grande, una reducción del padre Bon, que era Nueva Germania, una reducción del padre Bon, que fue el único que intentó hacer una reducción que duró unos meses, es toda la presencia, salvo que pasaban por el río Uruguay, pero eso no tiene que ver ni con las caleras, no tiene que ver con nada. Todo eso ya es español. Y por supuesto, a partir de ese momento, ya tenemos en nuestra zona el establecimiento de dos reducciones en la zona de Gualeguaychú, de los dominicos y franciscanos, con los guaraníes y con los chaná. Otra en la zona de Concepción del Uruguay, San Miguel, del Paiticú, como le decían a Fray Francisco de la Riva Gavilán, que era mercedario, una tercera reducción que hay en la región del río Uruguay, ya está cercana a nosotros, y todo el intercambio de Paysandú, ¿verdad? Y el paso Paysandú a partir de la presencia en nuestra región de muchos contrabandistas,
la quinta etapa tiene que ver entre el 1750 aproximadamente, 1740, a 1814, ¿no? El fin de la presencia española como colonia en nuestra región. Ya desde el 1730 comienzan las estancias permanentes. No solamente se venía a obtener el cuero, quizá la grasa, sino que vienen las estancias permanentes en lo que ahora es la región de Colón, en nuestro departamento, y también va avanzando la presencia de españoles hasta el Queguay, en la zona del actual departamento Paysandú. Y es así lo que se llamaría la presencia tardocolonial de las estancias permanentes, por ejemplo, del señor Elcano, ¿no? En nuestra zona, desde 1730, en la zona que precisamente actualmente es el Palmar, con explotación de la madera, del carbón, de los cueros, también gallinas, se hacían escobas. Y en esos momentos es cuando en 1750 los últimos charrúas indómitos, ¿no? Los que se iban asimilando, son tomados desde Santa Fe y son llevados a Callastá, en una reducción de Nuestra Señora de la Concepción de Callastá, en Santa Fe, o incorporados a las estancias o tomados como sirvientes en Paraná, en La Bajada y en otros lugares, Gualeguay, Gualeguaychú, Los Pagos, todavía no eran cabildos. Y los que son indómitos cruzan al Uruguay. De ahí viene el concepto que se toma desde el Uruguay como que los charrúas son del Uruguay, ¿no? Llamados charrúas. No eran charrúas, eran gualés o manchados, eran bojanes, eran matidanes, eran yaros, pero se los conocía genéricamente como charrúas. Los charrúas habitaron todo el periodo colonial en Entre Ríos, ¿no? En Entre Ríos. Estos últimos indómitos cruzan al norte del Uruguay, al sur de Brasil, entre el río Queguay aproximadamente y el río Icuy en el sur de Brasil, y ahí habitan hasta los 1830, 1840, unos 70, 80 años más. Y ya sobre el tramo final, en realidad es un lugar de refugio de los libertos o de los esclavos fugados, de todo o gran parte de los guaraníes que huyen de las reducciones, ¿verdad? Y después son los que va a matar, a aprisionar Rivera, y los últimos que vemos, que ya tenían muy poco de los charrúas del 1500 que estuvimos describiendo. Ya era dedicado al ganado, a rapiñar, eran grandes jinetes, habían modificado su vida, hasta parte de su lengua, habían tomado mucho del guaraní, ya no eran los de varios siglos antes, ¿verdad? Ya eran mestizos, por llamarlos de alguna manera también ellos, porque todo esto es un proceso riquísimo de mestizaje, fecundo. Otros de los estancieros santafesinos va a ser Bartolomé Díaz de Andino, del Paso Paysandú, y también en el Gualeguaychú, por 1750. Vienen las presencias por las guerras guaraníticas de los 1750 y 60 de los gobernadores de Buenos Aires, Andonaegui, en nuestra zona, el gobernador del Río de la Plata, Ceballos, Pedro de Ceballos, que pasó por acá y vivió mucho tiempo en San Borja, Fuertes en la actual Concordia, San Antonio, la primera autoridad de 1761, Melchor Galarza, ya autoridad acá de nuestra zona, y finalmente el establecimiento de terratenientes que primero son intrusos y luego le van comprando a esos antiguos estancieros santafesinos, como Castro en el actual Arroyo Urquiza, Inciarte entre el Urquiza y el Perucho Berna, Barquín en el Yeruay y en la zona del Palmar, entre otros. Y en la zona, todos están desde el 1760. Conviven con los jesuitas, por eso es imposible que los jesuitas estuviesen en esta zona. También desde el comienzo de 1760, Martínez de Aedo llega al Queguay desde el Río Negro. Todo ese gran latifundio es de Martínez de Aedo. Luego tiene litigio a partir de 1768 por esta zona del Queguay al Arroyo Negro, que está frente a Constitución del Uruguay, porque le ocupan y fundan el establecimiento de Paysandú los administradores civiles de Yapeyú.
no los jesuitas, ¿se entiende? Eran de estancias de españoles todas estas regiones, nada que ver con los jesuitas. Para 1770 avanza la población desde todos los ámbitos, también muchos ocupantes ilegales se van desplazando, y había tanta población que para 1783 se fundan cabildos, o sea, ya villas con sus autoridades, que ya antes había comisionados desde 1750 y 60. Pero en 1783 ya tenemos alcaldes, cabildos, y nuestra región, hasta el Cheruá, todo lo que ahora el departamento Colón y San Salvador y Villaguay, eran parte del arroyo de la China, que la cabecera estaba en Concepción del Uruguay, pero las estancias estaban mayoritariamente en nuestro departamento, que eran tierras muy buenas. Entonces los habitantes del arroyo de la China mayoritariamente estaban en nuestro departamento, y hubo dos grandes núcleos de población en el Paso Paysandú y en la zona entre el Pospós y el Palmar. Hubo grandes, vivían cientos de personas en el 1780, 1790, en esa zona, ¿verdad? En esa zona donde también hay una importante presencia de vascos, casi todos estos nombres que estamos diciendo, los Urquiza, los Castro, los Inciarte, los Sagastume, los Urdinarrein, los Barquín, los Lavín, son todos vascos. Vizcaínos se les llamaba en aquella época. Hay postas, caminos, caleras, trabajos en muchas manufacturas en nuestra zona, industria de la leche incluso, mostrando el gran crecimiento que había tenido esto. Y en este momento de transición hacia el sexto y penúltimo elemento que queremos comentarles a ustedes, viene precisamente entre el 1806 y 1814, lo consideramos nosotros, al 1857 al 76, esos 60 años aproximadamente, porque nosotros no hablamos de un año que marca un periodo, sino que hablamos de un periodo de transición de 4 o 5 años, ¿no? Así que desde el comienzo del siglo XIX hasta del segundo promedio del siglo XIX. En la Argentina criolla, la de la patria vieja, el rol va a ser el del Paso Paysandú, vamos a tener esas viejas estancias coloniales que van a ser ocupadas, la de Barquín, la de Inciarte, que luego va a ser de su yerno Díaz Vélez, va a ser ocupada por estos nuevos intrusos que van a llegar, que van a ser los que van a encontrar los inmigrantes alpinos del 1857. Esta etapa es muy importante porque es la que se une en la última etapa que queremos mencionar, la fundacional de Colón, es la Argentina criolla. El Paso Paysandú es fundamental por su rol en un momento que es de guerra, son 60 años de guerra, desde la invasión inglesa para adelante, hasta la época de López Jordán. Allí es toda la presencia de la época de la actuación en Casablanca, los últimos años de la presencia española con Romarante acá en la zona nuestra, precisamente con el combate del arroyo de la China, que es frente a Cambacoa, el lugar, no donde desemboca el arroyo de la China actual, porque había un paleocauce de lo que ahora se llama el Riacho Itapé, en realidad era el río Uruguay, en la boca falsa, ingresaba hacia el puerto de Concepción del Uruguay, o sea, había otro río Uruguay, otro brazo que después se fue anegando, y en parte fue anegado por el hombre para evitar incursión en esta época de guerra hacia Concepción del Uruguay por el norte. La presencia de Artigas en nuestra zona tan importante, de Ramírez, los portugueses que estuvieron mucho tiempo acá frente a Colón con sus campamentos, por ejemplo el mariscal y general Sousa. En nuestra zona, en 1812, el presidente del primer triunvirato, Manuel de Zarratea, en lo que ahora es Colón. Toda la presencia de Mansilla. De nuestra zona han nacido figuras muy importantes como el primer gobernador que dio el departamento Colón, por supuesto, que no es ni Uribarri, ni siquiera del departamento Colón, el primero es Quirós, o cercano porque nació en el arroyo Urquiza, sino que fue Pedro Espino, que fue gobernador en 1831 y el fundador de Concordia, nació en nuestra región, Pedro Espino. Y luego alguien que fue el gobernador del sur de Perú, que siguió la causa de los españoles en este caso, era criollo, nació en nuestra región, en el Pospós, pero que es Melchor Lavín. Lavín nació acá
y él estuvo con la causa española, con Goyeneche, con Pío Tristán, con todos los que invadían, y fue incluso muy fuerte, muy sanguinario hacia los de la causa americana. Él había nacido en nuestra zona, pero fue fiel a Fernando VII. Y después tenemos, a partir de la época de Rosas, y los unitarios, todo lo de Hornos que dijimos que pasó por las islas del Paso Paysandú, el Manuel Hornos, que todavía no era el general, toda la situación de la ocupación de la estancia Díaz Vélez por más de 50 familias y alrededor de 400 personas que habitaban a la llegada de los inmigrantes alpinos en este primer distrito. Hubo una guerra, con los franceses y los ingleses en la época de Rosas, la sabemos, de 1838-1847. En esa guerra el punto central de enfrentamiento fue nuestra zona, con una gran presencia de barcos de guerra muy modernos, franceses e ingleses. Hay descripciones maravillosas, hay invasiones a lo que ahora es San Anselmo, hasta la zona del arroyo Urquiza de la marina del rey Luis Felipe de Orleans, del rey de Francia. Hay combates del arroyo de la China y combates del arroyo de la Leche, en ese momento combates del arroyo de la Leche en 1838, con baterías que estaban establecidas en lo que ahora es el Inquier. Todo eso va a pasar en este tramo final de la Argentina criolla, ¿no? Donde también vamos a tener ya primeros ingleses, la primera colonia de nuestro departamento es en el Palmar en 1826, más de 200 escoceses, irlandeses e ingleses viviendo ahí, con casas prefabricadas que llegaron desde Gran Bretaña, una biblioteca, tenían un ingeniero a cargo, una gran explotación. En lo que ahora es el Palmar fue la primera colonia realmente establecida en la República Argentina. Y van a ir llegando colonias griegas, que las conocemos, ¿no? Los Mabragaña, los Espiro, los Jorge, muchos paraguayos, misioneros de las misiones, mucho vasco, mucho italiano en las islas. Cuando estaban llegando los alpinos, los veían desde la isla Queguay ya explotándola muchos italianos que vivían en nuestra zona, ¿no? Correntinos. Todos ellos estaban en nuestra zona. Época de inestabilidad que hacía que pocos fueran terratenientes, porque casi todos eran intrusos. Época en que las mujeres eran las que llevaban adelante nuestra economía y familia, porque los hombres tuvieron 70 años en armas. Entonces, ¿quién eran las jefas de familia? No es como ahora solamente. Todo el 1800 se hacían los censos y la mayoría eran mujeres, porque eran las jefas de familia. ¿Y qué va a pasar en el último tramo? Bueno, entre 1850, este último momento que estamos compartiendo, y con esto les agradecemos todo lo que han compartido con nosotros, es entre 1850 y 1930 la época de la colonización agrícola familiar, de la fundación de Colón y San José. Ustedes saben que ya desde 1820, en los primeros escritos que hay en Francia sobre todo, y también en Gran Bretaña, para atraer la emigración desde esos países hacia el Río de la Plata, es increíble, pero se toma el paisaje de nuestro Palmar, de la Calera Barquín, como algo, unas misiones de fantasía, porque ellos en realidad habían quedado con el concepto utópico de las misiones que habían hecho los jesuitas ya 60 años antes. Y como había un concepto utópico de que eso era como un paraíso terrenal, que todos comían, que todos estaban bien, que no era tan así, que todos vivían una vida placentera, felices, pero se dio que el paisaje que recrearon no era, para agregarle, esa época era la época del romanticismo, entonces necesitaban palmera. Y hubo viajeros que hablaron de las palmeras de la Calera Barquín. Muchos venían por el río, bajaban apenas en el palmar, lo veían, no sabían ni el nombre, no le ponían ni el nombre. Pero entonces se tomó un paisaje idealizado, todo lo que eran las misiones, no eran las verdaderas misiones, que aparte ya estaban destruidas de 1818, sino que era el palmar nuestro. Entonces los libros que uno comienza a ver, que le decían los diplomáticos y los consejeros del rey de Francia, de Luis Felipe de Orleans, para los 1830 y 1840, y en Gran Bretaña, eran las descripciones de nuestro Palmar, unas misiones de fantasía. Y es increíble que esta utopía que está en los libros del 1830 y 1840, que son las bases de nuestra colonización, finalmente
se va a concretar por una circunstancia histórica, finalmente acá, en nuestra zona. Es increíble, pero es real. Esta colonia británica va a ejercer influencia a través de Sarmiento, de sus libros, de los diarios de Alberdi, que van a propiciar la llegada de los inmigrantes, ¿verdad? Así que tiene mucha influencia esta colonia británica. ¿Cómo llega esta colonia de alpinos a nuestra zona? Bueno, todo viene porque comienzan en los 1830 y 40 a difundirse libros de que había población que vivía, que llamaba el pauperismo agrícola, mucha sobreexplotación de la tierra en los países de Europa, mucha industrialización, entonces la gente estaba viviendo situaciones de miseria, muchas hambrunas, había que llevarla a otro lado. Entonces deciden fundamentalmente traerla o a Estados Unidos, o a Australia o Argelia. Y después empiezan a insistir que era mucho mejor el Río de la Plata, el Uruguay, el sur de Brasil y sobre todo la Mesopotamia. Y así es que el padre de toda esta colonización agrícola familiar es el señor Bruñés. Augusto Bruñés es el que llega a decidir a escribir los libros que van a tener gran influencia. Bruñés llega al Río de la Plata, es el momento de la caída de Rosas, lo ve de la Peña, el ministro de Urquiza, en aquel momento ministro de Corrientes, Pujol, lo incita a llevar la colonia en 1852 a Corrientes, firman el contrato, va a buscar los hombres. Detrás de él aparecen todos, pero la organización agrícola familiar, la conformación de que sean 5 personas, porque dice que así la mujer se dedica a las tareas de la granja, los hijos grandes lo ayudan y el hombre tiene el incentivo a trabajar por sus hijos y su mujer y no dedicarse a tomar y a beber, que es el origen de la agrícola familiar, que es la que tenemos nosotros en nuestra zona. Se la copian todos. Aarón Castellano, que funda Esperanza, Lelón, que era alguien que estaba en el sitio de Montevideo en 1840 y pico, allí como en la Legión Francesa, se transforma, ve la beta y copia el contrato. Firma otro contrato con Corrientes con el gobernador Pujol. El hecho es que desde que lo firma demora un buen tiempo y cuando comienza a ser la colonia, la llegada de los inmigrantes, ¿qué ocurre? Que la realidad no era la teoría. La Confederación no tenía recursos, Corrientes no tenía recursos, y Urquiza, que era muy hábil para los negocios, comenzó a decir que no había que propiciar las colonizaciones pagadas, porque estas eran pagas. Después, con el trabajo de varios años, le devolvían el dinero al que había puesto el dinero, al que había puesto el capital, ya sea el empresario o un propietario, o Bruñés, o Lelón, o un gobierno como era el de Corrientes. No había dinero, entonces no se pueden llevar adelante las colonias. ¿Qué ocurre? Que Urquiza empieza a hablar de la colonización espontánea. Esta colonización espontánea, que también la propicia Alberdi, por una ironía, Urquiza no la puede llevar a cabo, porque el gobierno de Corrientes no se hace cargo de estos inmigrantes que llevaban, y mientras él estaba hablando de que no había que pagarle, ni que había que un capitalista hacerse cargo de los inmigrantes, él iba a ser el que se iba a tener que hacer cargo, porque las expediciones ya habían salido de Europa, los que venían para Corrientes, que son los que después van a terminar en San José, y Urquiza, sin saberlo, en ese 1857, mientras ellos estaban en viaje, en abril, hasta mediados de año se establece en Paraná. Victorica, que se había transformado en su yerno, se casa con Ana, el general Victorica, también se va a Paraná, y llegaba en ese mismo momento que Victorica y Urquiza llegaban a Paraná, que era la capital de la Confederación Argentina, Carlos Beck, que era el adelantado de la casa Beck y Herzog, que venía a traer los inmigrantes. Se enteró que no le daba la posibilidad de armar la colonia en San Juan, en Corrientes, y no tenían dónde llevar a esos inmigrantes. Por eso es que precisamente Beck, por medio de Victorica, lo convencen a Urquiza de que debían hacerse cargo. Para no hacer un papelón internacional, Urquiza cede, pero Urquiza no era partícipe de fundar colonia, y de hecho, salvo San José, y una que es Villa Urquiza, nunca en su vida, hasta que fallece y asesinado, va a tener colonia en nuestra zona. ¿Cómo llega todo esto? A que él le cede tierras,
pero busca tierras que no eran las mejores, como la de la zona de esta estancia Perucho Berna. ¿Dónde las quiere establecer? En Ibicuy. Zúrigues, que venía a delinear, se da cuenta que era inundable y decide entonces buscar otra zona. Cuando comienza a buscar esa zona, ¿qué tenía en cuenta? El plano de Bruñés. Por eso es tan importante el doctor Bruñés. El plano de Bruñés habla de una población junto con la colonia. Es todo parte de un mismo esquema, la población y la colonia. La población debía estar en el río, porque en ese momento era la vía de comunicación más importante, donde iban a estar la autoridad administrativa, donde iba a estar el puerto, donde iba a estar los molinos, donde iba a estar la vida social, donde iba a estar la vida religiosa y la salud, donde iba a estar la educación. Todo eso lo decía en un libro muy interesante que escribió el doctor Bruñés y que se toma como base. La colonia San José y Colón es accidentada, pero no es accidental, porque toma totalmente el estudio del doctor Bruñés, no surge de la nada, lo toma de Bruñés. ¿Qué ocurre con todo esto? Que finalmente esos inmigrantes llegan, son recibidos acá en lo que era la Calera Espiro por un profesor del Colegio del Uruguay que le da la bienvenida. Estanislao Forlán es el responsable de dar la bienvenida. El padre de un hombre que va a actuar mucho en Colón, que es Lucilo González, que es Benicio González, que estaba a cargo de la estancia del Arroyo Urquiza, el responsable de darle los alimentos. Se establece en los meses de julio y agosto. Lo importante que debemos saber de esto de la llegada de los inmigrantes de la colonia de San José son 2 o 3 cuestiones. Y este es el séptimo elemento que jamás debemos olvidar. El primero es que lo fundamental para establecer la colonia San José en ese paraje que tiene es la planta urbana, es la Villa Colón, ¿verdad? Es la planta urbana. Porque necesitaban la villa para tener la colonia. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que una vez que se estableció la colonia se dieron cuenta que necesitaban una villa. Las dos se proyectan al mismo tiempo, la colonia y la villa. En segundo lugar, que no es que se comienza a delinear la villa, la planta urbana, recién en los 1860, como se cuenta, sino que se dejó el espacio adrede, por eso quedan esos alrededor de una legua, para que en ese lugar pueda estar la planta urbana y la quinta. Y es tan así que mientras estaba delineando la colonia, empieza a proyectar las calles Zúrigues. En 1857, en julio y agosto de 1857, mientras estaba delineando la colonia, Zúrigues comienza a delinear las calles de la villa que todavía no tenía nombre. Entonces son en simultáneo. Colón surge en simultáneo en el proyecto que la colonia. No es que se vio como algo de una necesidad posterior, eso no es real. ¿Cómo se llamaban? Bueno, el primer nombre que iba a tener la villa iba a ser, en 1857, Urquizápolis, o sea, la ciudad de Urquiza. Ese es el nombre, porque ya tenía nombre y todo en 1857, en julio y junio, antes que lleguen los inmigrantes. Este paraje se iba a llamar, donde vivimos nosotros, Urquizápolis. Finalmente, el trasladado lo reemplaza Alejo Peiret. Se avanza en la colonia, empieza todo el proceso que conocemos todo, y se advierte, obviamente, que lo que había proyectado Zúrigues era real, que había proyectado Bruñés y Zúrigues era real, se necesitaba una planta urbana. Esa planta urbana, entonces, comienza a ser demandada, sobre todo por los colonos y por Peiret, porque le habían prometido a los colonos, originalmente en Europa, que iban a tener una urbe, una planta urbana donde hacer su vida social, y tal es así que Urquiza se compromete a hacerla. En 1862, en el discurso de la inauguración del tercer periodo de la Cámara de Diputados, en enero, el 10 de enero, Urquiza anuncia que va a entrar el proyecto de fundación de la villa. El segundo nombre que le pretende dar Urquiza después de Urquizápolis es Villa San Justo,
comienza el debate en las cámaras y se funda la Villa San Justo después de 3 meses de debate con el cambio de nombre. En vez de San Justo, por propuesta de Ángel Elías y aceptación de Urquiza, se le pone en su reemplazo Villa Colón. Villa Colón. La fundación se produce el 9 de mayo de 1862. ¿Y por qué la fundación el 9 de mayo? Porque la fundación de las ciudades, por Constitución de Entre Ríos de 1860, es una facultad privativa de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Que solo la Cámara de Diputados podía fundar villas o departamentos. Lo otro que va a ocurrir el 2 de abril de 1863 es una fiesta y una misa, donde se pone la piedra fundamental del primer edificio público. Lo dice el decreto incluso de fundación. Así que en esta fundación del 9 de mayo de 1862, es la fecha real, es la fecha que toman todas las ciudades de la provincia y del país, fundada luego de la legislación republicana de 1810 y de la independencia de 1816. Es la fecha de fundación que toma Concordia, la fecha de la ley, es la fecha de la ley, la fundación de San José, la fecha de la fundación, la de Victoria, y por supuesto Villa Libertad o Chajarí, La Paz y Federal. Todas toman, y eso es porque es una facultad privativa. ¿Qué podríamos decir incluso tomando como fecha de fundación otra que el 9 de mayo de 1862? Que incluso estamos haciendo algo anticonstitucional, porque en esa fundación se estableció todo: el nombre, el área, cuánto iban a tener las manzanas, qué superficie iba a tener, los edificios, las plazas, la función, el puerto, los templos, las escuelas, todo quedó establecido allí bajo presidencia de alguien que había nacido en lo que iba a ser Colón, que es el general Urdinarrey. Era Manuel Antonio Urdinarrey, presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí se establece la primera planta urbana, que es mayor que la actual. Hay 5 cambios a la planta urbana actual. La primera era mayor, la de 1862. En 1892 se reduce en 100 manzanas a 229 y se crean las quintas, 166 quintas. Comienza una vida religiosa que ya había estado desde la época colonial, con oratorios, con cementerios y con una viceparroquia en la zona del Pospós. Ya hubo una viceparroquia en la Universidad del Carmen. Nuestro templo va a ser primero una capilla que no tenía nombre, porque el obispo no le pone ese 6 de octubre de 1865 nombre. Es Moreno y el padre Cot, que le ponen Santo Justo y Pastor, seguramente con la aceptación de Urquiza. Recordemos que Urquiza celebraba su fiesta y su segundo nombre, que en realidad él se cambió el nombre porque no era Justo José, él se llamaba José Justo, y que además habrá tenido mucho que ver que el padre Cot, junto con sus hermanos, que por ejemplo su familiar Pons, eran bautizados en la iglesia de San Justo en Chambón. Él pertenecía a la parroquia de San Justo de Chambón. Así surge la villa, va surgiendo la seguridad, va surgiendo la Junta en 1865 y llegamos a 1869, con lo que terminamos, con el censo que da unos 1000 habitantes, con una Junta de Fomento que había tomado la de la Colonia, y hasta 1894 tenemos una sola Junta de Fomento que compartimos la Colonia y Colón. Y recordemos que esos primeros habitantes de lo que ahora es Colón son muy pocos los alpinos, la mayoría son de Génova, sobre todo de Lombardía, muchos vascos, muchos criollos que estaban desde 1700 sus padres en estas instancias del departamento, los sanduceros de Concepción del Uruguay, alemanes, pero sobre todo los criollos de las estancias vienen a vivir a Colón, muchísimos, y de los pocos alpinos que vienen son el principal trabajador de la madera, que es Pacot, el constructor y un gran industrial de la cal, que es Ferdinando Frosar, y por supuesto Peiret, que incluso era vasco también, como los otros que vivían acá. Peiret es del Ver, de vasco, y ese es el último de los 7 puntos que queríamos compartir. Le agradecemos mucho a ustedes y esperemos que esta memoria recuperada nos permita disfrutar de lo que somos realmente. Gracias. Una crecida sin precedentes del río Uruguay, provocada por las persistentes lluvias, inunda la ciudad y vastas zonas vecinas. Desde un avión de la Armada en misión de socorro,
un operador de sucesos argentinos documenta la catástrofe. Sobre la castigada ciudad se establece contacto con los servicios de auxilio y se procede al lanzamiento de ropas y medicamentos. Más de 30.000 personas han debido abandonar sus hogares ante el aluvión. La cámara capta un paisaje realmente desolador. Sin embargo, no falta el detalle elocuente de la tenacidad y de la fe en el recomenzar de mañana. Bien, todo momento tiene un final. Y este encuentro que hemos tenido durante estas conferencias que han sido preparadas por eminencias de nuestra zona, para nosotros ha sido una satisfacción. Pero más ha sido una satisfacción contar con la presencia de ustedes del otro lado de este encuentro con las imágenes, el recuerdo, la historia, la naturaleza, el patrimonio. Así es que estamos sumamente agradecidos por vuestra participación. Les agradecemos que hayan estado acompañándonos, fundamental para nosotros, en este ciclo de conferencias Memoria Viva, Patrimonio Recuperado, que ha sido un hallazgo realmente hermosísimo para todos los colorenses. Así es que a ustedes, muchísimas gracias. Estamos en deuda. Encuentro con ustedes la próxima oportunidad.